Iglesia Peregrina, una vez más compartiendo contigo. Estamos acá con San Francisco de Asís. Hoy queremos presentarte porque realmente estamos todos de fiesta acá con los franciscanos Tor. Estamos acá en las dependencias del convento de los franciscanos Tor. Quiero que te quedes con nosotros para que experimentes realmente la alegría de ser franciscanos. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos, Iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu que el Hijo desde el Padre envió. Él nos empuja, nos guía y alimenta. Iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semilla de otro reino. Somos testimonio de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras. Iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras. Iglesia peregrina de Dios. Hoy, para nosotros los franciscanos, es un día muy especial. Pero creo que no solo para nosotros como franciscanos, sino para toda la iglesia. ¿Por qué digo para toda la iglesia? Porque al mirar a San Francisco podemos comprender, entender y saber que llegar a la perfección del Evangelio es posible. Que todos nosotros estamos llamados a hacer qué. Y concretamente, cómo a él se le suele llamar, se le suele referir muchas gentes. A veces solemos cantar antes del Evangelio. Un Evangelio viviente. Yo no sé si ustedes prestaron atención a las lecturas, pero Jesacuapete, cuando conocemos la vida de San Francisco, podemos ver cómo estas lecturas se hicieron vida en él, se hicieron carne. No es que fue letra muerta, no es que fue un adorno, no es que se quedó en una simple poesía, sino que fue algo que él logró vivir. Y estas lecturas que se nos proponen son un desafío para nosotros, porque bien sabemos, y muchos saben, al conocer la historia de San Francisco, que él escuchó a Jesús hablándole desde la cruz, dándole una tarea, una misión, que era reparar la iglesia, que muchas veces nosotros creemos y entendemos que es el momento tipo clave, significativo de su conversión. Sin embargo, hay un momento que es mucho más clave y desafiante, en el cual ahí él realmente ya empieza a configurarse más con Cristo. ¿Saben ustedes cuál fue ese momento? Conocemos de la vida de San Francisco, ¿verdad? Hoy seguramente vieron muchísimos videos o pasaron nomás así de largo. Muchísimos reels había, infografías así. Pero hay a veces un momento crucial de su vida, cuando empieza ese proceso. Cuando besa al leproso. ¿Qué ocurre ahí? ¿Qué pasa ahí? Nosotros a veces creemos que Francisco le encontró a Cristo ahí cuando le habla recién en la cruz. Pero sin embargo, el momento en que realmente él encuentra a Cristo es en el leproso. ¿Por qué? Porque el leproso sabemos que en su tiempo era
alguien excluido, alguien descartado, que producía repugnancia y también miedo. ¿Y qué hace Francisco? Cuando besa al leproso, él primeramente besa su propia humanidad. ¿Por qué? Porque él luego va a decir que lo que me era amargo se me volvió dulzura. Y eso pasa porque en ese mismo instante él se reconoce como alguien que necesita de la misericordia y del amor de Dios. Como diría el Papa Francisco, él primeramente se deja misericordiar. Es decir, él es el primero que se deja sentir en esa misericordia de Dios. Y luego la transmite en el beso con el leproso. Pero cuando besa al leproso, no solamente le besa a ese humano, sino que le besa a su Señor, a Jesucristo. Y ahí encuentra ahí una elevación. Y en estos días estaba reflexionando mucho que a veces nos cuesta a nosotros congeniar dos cosas: nuestras actitudes dentro de la liturgia y nuestra vida fuera de la liturgia. Nosotros decimos que Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Y esto tiene unas consecuencias, porque a veces nosotros disociamos a este Cristo, que es uno, que en esa unidad él fue hombre y Dios, hombre verdadero y Dios verdadero. Pero a veces nos gusta más este Jesús que es Dios, al cual nosotros tenemos que tributarle alabanza, al cual nosotros ajatan de añemboeja o pau pepe, pero a veces no llevamos realmente a la vida, a la humanidad, y a veces nos cuesta demasiado llevar esa humildad, esa humanidad, vivir esa humanidad de Cristo en el servicio. A veces por cosas así muy insignificantes nos escandalizamos, no, porque el país tal cosa hizo, no hizo. Pero a veces no nos escandalizamos cuando nos vamos a servir al pobre. A veces no nos solidarizamos con ese que necesita. Y ahí también está quién. Porque a veces no es muy fácil y muy simple también a la vez reconocer a Jesús presente en la Eucaristía. Y ahí a veces no tenemos ninguna duda, ningún miedo. Pero ¿dónde realmente nos cuesta encontrar a Dios? En el hermano. Así, nos cuesta muchísimo. Y ese fue el desafío que superó Francisco cuando se encuentra con el leproso. Y desde ahí empieza toda una aventura. Y desde ahí también él se vuelve, hay una expresión que se dice sobre San Francisco, que él se vuelve varón de todo católico y del todo apostólico. ¿Por qué? Porque se vuelve también el uno con la iglesia. Porque sabemos que la iglesia es universal. Y desde esa vertiente es que empezamos a ver cómo Francisco ha penetrado e influenciado tanto en la historia de la salvación misma y en la historia de la iglesia. Y también vemos su apostolicidad, porque fue alguien que salió. Seguramente saben que él fue a llevar el evangelio a tierras que hasta hoy siguen el conflicto, que hasta hoy escuchamos que hay guerra, que no sabemos quién para entregarnos sea allá por esa tierra. Y en ese entonces, en su tiempo, también había un conflicto. ¿Quién va a gobernar? ¿Quién va a llevar los rumbos de esa tierra? Y él se va con esa misión de, bueno, ya está convertido, está super mancha. Pero luego ahí, ¿qué pasa? Él otra vez se encuentra. Y encuentra que la forma y el medio es desde la humildad, la simplicidad y sobre todo el diálogo. Él se hace prójimo.
Y desde ahí entra esa apostolicidad y esa catolicidad que él tenía. Que él sabe entrar en diálogo con el que piensa y con el que cree distinto. Y eso también es algo que nos desafía a nosotros. Desde nuestra humanidad. Porque él, como les dije, él tenía una visión. Pero va y descubre que Dios le pide que él nuevamente se haga ahí hermano. Que él se haga hombre. Que él se haga cercano. Y al hacerse cercano, ¿a quién acercó? Acercó a Dios. Sin muchos discursos, sino con ese simple acercarse, con ese gesto de fraternidad. Y desde ese entonces hasta ahora siguen estando los frailes custodiando esa tierra. Y hasta ahora vemos el patriarca actual de Jerusalén es un fraile menor. Y vemos cómo su testimonio sigue inspirando. Puede que bien o mal, a veces puede decir que nosotros los frailes nada que ver con San Francisco, pero no hay. Y cada uno a nuestra manera trata y busca, así como ustedes también. Porque todos como bautizados estamos llamados a vivir el Evangelio, a hacer esto con lo que empieza el libro del Eclesiástico, que se aplica a la vida de Francisco. Este es aquel que en su tiempo se reparó el templo, en su tiempo. Y ahora esta palabra nos habla a nosotros en nuestro tiempo. Juan Aitén de Yara, oye, ñandere. ¿Y qué nos pide? Nos pide volver a esa catolicidad, a esa apostolicidad, pero sabiendo entrar, sabiendo llevar. San Pedro en una de sus cartas dice que tenemos que dar razón de nuestra esperanza, pero con dulzura. Es decir, ya cuajana. Y tenemos que saber no imponer el Evangelio, sino que proponer. Y eso hizo Francisco. Francisco al principio también quería imponer, pero luego propuso el Evangelio. Y la propuesta del Evangelio es a veces descabellante, a veces ir contra nosotros mismos, como hizo Francisco cuando se encontró con el leproso. Porque la lógica, la razón, ¿qué le decía? ¿Qué le decía él? La lógica, la razón, al escuchar al leproso que venía con su campanita. Y que no, por ejemplo, nosotros cuando tuvimos la experiencia de la pandemia del COVID, ¿qué nos decía? Anique ya, no te acerques. Esa a veces es la lógica. Pero la lógica de Cristo, ¿qué le decía? Acércate, ella. Entonces eso es a lo que estamos nosotros llamados, todos, seamos no franciscanos, porque todos somos ¿qué? Católicos y somos cristianos. Entonces entero no solo acá los frailes o los postulantes, sino todos. Y desde dónde estamos, como nos dice hoy la palabra, ¿verdad? En nuestro tiempo. Y en nuestro tiempo no solamente se refiere a la cronología, sino al lugar, al estar ahí y ahora. Porque San Francisco, eso también era algo que él vivía. Hacer eso, ¿qué podemos? Pero procurar hacer eso que nos corresponde a cada uno de nosotros. Aprender realmente que Jesús es hombre verdadero y Dios verdadero. Aprender de esta experiencia de este varón que no fue fácil su vida. Él de los cercanos mismos tuvo incomprensiones. A veces hasta hay algunos autores que dicen que su hermano Boqueo Ishupe, que ya de Francisco ya de las Palmas habremos ganado mandata ya. Pero él igual procuró, igual. Y de ese procurar, de ese deseo, él cada tanto volvía a encontrarse con el Señor.
Y de ese amor tan grande, tan sublime que tenía, brotó también algo muy lindo, que es el cántico de las criaturas, el cántico del hermano Sol, cántico de la creación, como quieran llamarle. Pero es algo que salió de su corazón en un momento ya en el cual él iba entregando su vida. El cántico no es que se compuso de la noche a la mañana, sino que es fruto de esa larga experiencia, de ese largo encuentro con el Señor en todo lo creado, en el amanecer, en el anochecer, en esta brisa suave que viene, que nos acaricia, y empezar a mirarse él mismo como alguien que fue realmente amado y querido por Dios, alguien pensado desde siempre. Como diría Santa Clara, me pensaste desde siempre, Señor, y me creaste en el tiempo con amor a tu hora exacta. Vuelvo otra vez, este es nuestro tiempo, este es nuestro momento. Angañandé, jama, y ya ponen de yara y potá. Y todos ustedes ya saben ya qué es lo que Él quiere, que nos amemos. Y ahí está el desafío, y la tarea, y el don, y la gracia, todo lo que ustedes quieran. Entonces, al celebrar esta fiesta, que sea realmente un impulso para nosotros, para ver que ser cristiano, que ser evangélico es posible. Evangélico en el buen sentido, no en el sentido protestante, claro. Vivir el evangelio es posible y alabar al Señor con toda la creación es posible. Y por último, hay un detalle. Cuando Francisco alaba al hombre, no alaba a todos los hombres, sino que alaba solamente a uno en una condición. Alabado seas mi Señor por todos los que perdona. Porque Él primeramente se sintió perdonado. Entonces eso también. Sintamos esa misericordia, sintamos ese amor y alabemos con nuestras acciones a este Dios verdadero, a este Dios que es Padre bueno, que nos ama y que quiere que realmente conozcamos a Jesús, que lo descubramos, así como lo descubrimos en la Eucaristía, que lo descubramos siempre en nuestros hermanos. Entonces que este momento no se quede solamente en algo lindo, sino que sea realmente algo que nos motive a buscar ser por lo menos un chiquitito más, más buenos, más fraternos y más cristianos. Santo, eres en verdad Padre, por eso te suplicamos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, te dio gracias, lo partió y se lo pasó diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio de nuevo gracias y nuevamente pasó a sus discípulos diciéndoles: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos y hermanas, este es el sacramento de nuestra salvación. Hazme un instrumento de tu paz, que lleve tu esperanza por doquier. Donde haya oscuridad, lleve tu luz. Donde haya pena,
esta representación presenciaremos las últimas horas de San Francisco de Asís, un hombre que eligió la sencillez y la pobreza como camino de santidad. En sus últimos días, debilitado por la enfermedad, Francisco fue recibido con cariño en la casa del señor obispo. Allí, acostado y rodeado de sus hermanos, su vida terrenal se acercaba al final. Pero lejos de ser un momento de tristeza, sus palabras y gestos llenaban de esperanza a quienes lo acompañaban. Hoy queremos revivir esta despedida, recordando que su mensaje de amor, humildad y fe permanecen vivos hasta nuestros días. Señor y Padre, Obispo Golino, te pido encarecidamente me puedas permitir ir a la capilla de María de los Ángeles, donde me he iniciado en la fe de Cristo, para perecer. Mi venerado hermano Francisco, tú sabes el respeto que te tengo y por ello doy gracias a Dios por estar aquí hoy y darme la gracia así de poder contrariarte. Le doy gracias al Padre y le pido que te recompense este cariño y la ayuda que me estás dando en mi momento más difícil. Así también te pido, por favor, me puedas conceder el sacramento de la confesión y la unción de los enfermos. Buenas noches, hoy estamos el sábado 4 de octubre del año 2025 en la gran fiesta de San Francisco de Asís. Yo soy Enrique Franco y estoy aquí con mi amada madre, Emi Machuca. ¿Cómo está viviendo la gran fiesta de San Francisco de Asís? Y realmente estoy muy emocionada. Estoy viendo una comunidad hermosa, lleno de amor. Vimos una escena hermosa de San Francisco de Asís que me llegó tanto, fue muy fuerte realmente y hasta estuve con llanto, ¿verdad? Porque era demasiado hermoso, muy emocionante. Y San Francisco de Asís es un santo que realmente convoca a sus hijos. Y le pedimos que nos ayude a hacer un poquitito, aunque sea como él. Nosotros tenemos testimonio de San Francisco, así que es la sanación de un perrito nuestro. ¿Cómo se llama nuestro perrito? Sí, Cherry. Estaba muy mal, estaba enfermito y nos dijo el veterinario que ya posiblemente había que sacrificarle. Entonces yo le dije a un hijo mío menor, que Enrique, que le llevemos, porque justo era el 4 de octubre, le dije, vamos a llevarle a San Francisco así que le bendiga. Y nos fuimos, le llevamos, y cuando nos volvimos a ir al veterinario, nos dijo que no le salió nada de lo que se suponía que ya estaba muy mal, y sin embargo, ese día que nosotros volvimos de San Francisco de Asís, él empezó a correr, comenzó otra vez a hacer un perrito travieso, y realmente fue maravilloso, un milagro hermoso de San Francisco de Asís. Justo hoy le llevamos otra vez que le bendiga y dijo el fray, ¿él viene por primera vez? No, él es el hijo de San Francisco de Asís, le dije yo. Y él es un milagro de San Francisco de Asís. Y realmente es un milagro y estamos muy felices hasta ahora con él, que sigue vivito y muy traviesito. ¡Viva San Francisco de Asís! ¡Viva! Paz y bien. Paz y bien. Iglesia Peregrina, estamos aquí en un lugar maravilloso, estamos en la casa de los franciscanos Tor. Aquí estamos con la presencia de dos personas queridísimas, dos personas que realmente son talentos y son los pilares espirituales de nuestra iglesia. Acá está nuestra querida Celia, acá está también Ada Domínguez. Un saludo, quiero que le saluden a la gente, le cuente cómo te sentís. Dios mío, que ayuda nada. Sí, bueno. En nombre de mi mamá. Paz y bien, buenas noches. Estamos aquí en un lugar sumamente especial. Hoy le recordamos a uno de los santos muy queridos, Francisco. Realmente nos llena de emoción recordarle a Francisco, nos pone la piel de gallina, como se diría. Y a Francisco se le reconoce como uno de los patronos de la naturaleza. Y en ese marco hoy tenemos una iglesia donde el techo es el cielo. Y estamos pisando la tierra que nos regaló el Señor. Y esta es la iglesia de Francisco. En este lugar se cumple plenamente todo lo que él enseñó. Y le doy gracias aquí a Marisol,
que nos permite llegar a tantos hogares y gracias a Ñante Yarayé, a la Iglesia Peregrina, decirles que podamos seguir en la vida de Francisco y como decía hoy el hermano en la homilía, hacer vida el Evangelio. Eso es lo que hizo Francisco, que no es fácil, no somos perfectos, estamos lejos de la perfección, pero cada día luchamos un poquito más. Y bueno, hoy realmente me gustaría llegar a tantas personas que están pasando muchas veces por momentos difíciles, muchas veces, como dice, el dinero no alcanza, faltan alimentos muchas veces, por supuesto. Y hoy tuve una visita en mi casa a la mañana que de recordarlos me emociona. Esta mañana a las 9 de la mañana llegó a mi casa un señor que le parecía a Francisco y realmente yo en ese señor le vi a Francisco. Era un señor de las periferias que duerme debajo de los puentes, como se diría. Tocó mi casa y me pidió comida. Y me pasó un envase para que yo le pueda cargar su alimento. Y me dijo 3 veces, quiero comida. Y realmente, así como dicen, ser realmente testigos y me emocionó porque dije justamente hoy, evidentemente que eso sucede a menudo en muchos hogares, pero me emocionó porque yo le vi realmente a Francisco en ese hermano necesitado y por supuesto que le compartimos lo que teníamos y espero que más que nada se lleve, como se dice, el amor de otro hermano que le apoya de alguna manera. Y como le digo, estamos muy emocionados por este día. Invitamos a todos los católicos que sigan aumentando esa fe, que el Señor siempre está, que Él no prometió que sería todo color de rosa, pero sí prometió que estaría todos los días con nosotros. Que tengan buenas noches y, como se diría, como dice el hermano Francisco, paz y bien. Excelente realmente esta convivencia. Queremos dejar plasmado ante todos ustedes y decirles de que San Francisco es el Padre de la abundancia. Hoy se vivió la abundancia. Nosotros acabamos de compartir el guiso franciscano. ¡Qué maravilla! Es donde toda la comunidad puso ese granito de arena. Y les felicito realmente a toda la comunidad. Bueno, buenas noches para todas las personas. Y realmente San Francisco, lo principal que podemos ver en el impacto es su testimonio de vida, ¿verdad? Él fue reconocido como hombre del milenio pasado, ¿verdad? Del siglo pasado, del milenio pasado, y lo que se resalta en él es su humanidad, ¿verdad? Él, lo del culto a Dios, lo de la alabanza a Dios, lo llevó también al respeto y el amor y a la caridad con los seres humanos, ¿verdad? Justamente hoy en la homilía nuestro hermano Jorge estaba explicando, ¿verdad?, que ese beso al leproso que hizo Francisco lo llevó del culto a la caridad con el que sufre. Ese Cristo que él encontró en la Eucaristía, lo encontró también en el hermano pobre, en el hermano que sufre, ¿verdad? Entonces en ese binomio se juega la salvación de todo cristiano. Hay una canción de San Francisco de Asís que se llama Hazme un instrumento de tu paz. Eso refleja mucho la vida entera de San Francisco de Asís y de todos sus seguidores. Sí, y ese es el ideal justamente que Francisco quiso vivir y dejó como herencia, ¿verdad? Toda espiritualidad, todo fundador deja la herencia en sus hermanos que vienen después, ¿verdad? Por eso ustedes van a ver a los franciscanos trabajando en hospitales, trabajando en las parroquias, trabajando en la educación, ¿verdad? Y justamente es para construir la paz, ¿verdad? Esa paz que recibimos de Dios, tenemos que también trasladarla en nuestros compromisos con la sociedad, ¿verdad? Y desde ahí, el franciscano es un instrumento de Dios, de la paz de Dios, donde va es un misionero de la paz del Señor. Hay un saludo muy especial de San Francisco, así que es como una bendición, paz y bien. Sí, y esa es una síntesis de la espiritualidad franciscana, la dimensión contemplativa y la dimensión activa o de apostolado, ¿verdad? La paz, eso se consigue en la oración, en la Eucaristía, en la contemplación de la vida, de la creación, de la acción de gracias, y eso lo llevamos a la práctica haciendo el bien, ¿verdad? Desde el Señor hacia los hermanos que necesitan.
Por eso siempre alrededor de los franciscanos hay gente humilde, gente a quienes se les acompaña, gente con quienes se vive la caridad que Cristo tiene para con nosotros, ¿verdad? Se siente muy viva la espiritualidad franciscana hasta hoy en día, después de más de 500 años. Más de 800 años. Por eso. Sí, se siente viva. Y vos mismo sentís acá en el ambiente de la gente, ¿verdad? Cómo la gente comparte, en la sencillez del guiso, ¿verdad? En la sencillez de la Eucaristía, de la misa. Ese Dios que se hace pequeño, ese Dios que se hace hermano de nosotros, es justamente lo que genera este ambiente de fraternidad, este ambiente de sentirnos parte de una humanidad que nos hace hermanos, ¿verdad? Aquí si vos hablas con la gente vas a ver que todos se sienten hermanos, se sienten parte de este gran proyecto de Dios. Detrás de San Francisco así vinieron muchos santos también y santas. Y justamente, ¿verdad? O sea que San Francisco es un inspirador, ¿verdad? Tantos jóvenes, porque la vocación siempre se empieza en la juventud, ¿verdad? Tantos jóvenes que han seguido al Señor y que encontraron en San Francisco como un modelo, ¿verdad? Desde la humildad, desde la sencillez, desde la apertura a la gente, esa llamada a ser hermano ha llevado a muchos varones y a muchas mujeres a testimoniar el amor y la caridad de Dios, que en síntesis es la santidad, ¿verdad? Vivir la caridad, vivir el amor, eso que celebramos en el culto, en la Eucaristía, vivirla en nuestra vida cotidiana con los demás, ¿verdad? Así que muchísimas gracias y muchísimas felicidades en este gran día y bendiciones para usted y para toda su familia franciscana. ¿Tu nombre me dijiste? Enrique Franco. Enrique, y gracias por compartir con nosotros esta fiesta. Y no sé si ya probaste el guiso franciscano. Riquísimo, riquísimo. Excelente. Entonces, es justamente, ¿verdad? Es compartir la alegría del vivir, compartir en la sencillez de nuestra expresión de cómo somos, y eso nos enriquece y nos fortalece. Entonces también un saludo para todas las personas que están compartiendo con nosotros esta fiesta, y que Dios les bendiga y que la paz de Cristo siempre esté en sus hogares. Un saludo para todos, paz y bien. Paz y bien, primeramente me presento, soy Fray Jorge, franciscano Tor, y creo que Francisco es ese impulso que a cada uno de nosotros, los que decimos seguir a Cristo, nos dice él con su vida que es posible realmente ser cristiano. Porque Francisco vivió mucho, tuvo muchas experiencias, momentos en que se conectó con el Señor, primeramente por medio de la palabra y de ese saber dialogar. Entonces, eso le ayudó a él a configurarse realmente con Cristo, y de ahí es que nosotros decimos por él que es el artes Christus, es decir, el otro Cristo. Entonces, ser realmente de Cristo, ser cristiano es posible. Creo que eso es lo que él nos deja, el testimonio de Francisco como hombre, como ser humano, ¿verdad? Que pudo ser, ¿verdad?, otro Cristo, y que todos nosotros por el bautismo estamos llamados, ¿verdad?, a ser otro Cristo. Y con el paso de los tiempos, detrás de San Francisco así surgieron otros santos franciscanos. Sí, es muy rica, muy extensa la familia de Francisco. Sí, empiezo a citarte, ¿verdad?, algunos que creo que alguien muy cercano a nuestro afecto también es San Antonio de Padua. Propiamente del tiempo de Francisco, que es Santa Clara. Más próximos a nosotros, que forman parte de la espiritualidad franciscana, San Maximiliano María Kolbe. También el Padre Pío, que también, como Francisco, recibió también las llagas de Cristo. Y aquí en nuestro país, en Paraguay, tenemos también un testimonio muy cercano, que es el Fray Juan Bernardo, que es el primer mártir. Él es el primer mártir, el primero en ofrendar, ¿verdad?, su vida por el Evangelio en nuestras tierras. Entonces creo que hay una gran riqueza que heredamos también como paraguayos de esta espiritualidad y de este legado franciscano.
Y una pregunta importante, ¿la congregación de los franciscanos fue creciendo luego rápidamente, extendiéndose por todo el mundo? Y en tiempo de Francisco, la rama masculina, vamos a decirle, ya tenía ya alrededor de 5.000 hermanos, si no me equivoco. Si me equivoco pueden googlear y me corrigen. En vida de él se desarrolló el capítulo de las estelas. En este capítulo es un capítulo organizativo para que los hermanos se conozcan, porque ya fue extendiéndose bastante en su tiempo y las ramas franciscanas ya empezaban ya a crecer. La rama para frailes, para la vida contemplativa con Santa Clara y para los seglares. Los seglares que empezaron a vivir en sus casas esta espiritualidad, otros seglares que empezaron a vivir en eremitorios, de los cuales nosotros los Tor descendemos, ¿verdad? Y concretamente hoy, específicamente, somos tres ramas franciscanas de la espiritualidad. Y siempre nos preguntan, ¿quiénes son los originales? Y todos los franciscanos somos los originales porque todos tratamos de llevar este legado, esta espiritualidad, esta herencia que nos legó San Francisco, de vivir el Evangelio. Y la congregación de los franciscanos está muy vigente actualmente. ¿Se siente mucho la presencia de los franciscanos en el mundo? Y se sigue. Y cada tanto hay nuevas congregaciones franciscanas. Hay un chiste que dice que el Espíritu Santo, una de las cosas que nos da el Espíritu Santo es cuántas ramas franciscanas hay. Porque hay una gran riqueza y cada tanto siguen habiendo personas que se inspiran en Francisco de Asís y crean nuevos institutos, crean nuevos grupos, nuevos movimientos que actualizan también el carisma. Entonces, si empezamos a hablar así de cada uno, qué sé yo, nos va a faltar la noche. Para completar, aparte de los adultos, ancianos que tienen más conocimiento de San Francisco de Asís, los niños, los adolescentes, los jóvenes se sienten muy atraídos también por la figura de San Francisco de Asís. Y la riqueza de la espiritualidad franciscana es que hay para niños, para jóvenes, para adultos. Para niños, al menos en la zona de Alto Paraná, aquí en Paraguay, es donde está todavía muy vigente la NIFRA, niños franciscanos. Luego está la JUFRA para los jóvenes también. Y para el que quiera vivir en su casa, para el que quiera consagrarse, hay espacio para todos, ¿verdad? Porque en la iglesia, como decía también el Papa Francisco, que por más que no era él de la espiritualidad franciscana, por más que él era ignaciano, él supo agarrarse de todo este carisma de Francisco en su pontificado, y todo su pontificado emanaba franciscanismo también. Entonces él en una de sus alocuciones decía, ¿verdad? Ya casi al final decía que en la iglesia hay lugar para todos, todos. Entonces no tenemos que tener miedo de acercarnos nosotros a la iglesia, a esta iglesia que no es perfecta en el sentido de nuestra humanidad propia, pero que es perfecta porque Cristo es perfecto. Entonces Él es el que nos da esa perfección, nos da ese impulso para poder seguir. Y más en este tiempo que necesitamos dar más testimonio de la esperanza. Justamente por eso creo que el Papa Francisco habrá intuido eso y decidió que la temática de nuestro jubileo sea de la esperanza, porque tenemos que dar, como decía en San Pedro, en una de sus cartas, tenemos que dar razón de nuestra esperanza. Para completar ahora sí. De hecho, el Papa Francisco eligió el nombre de Francisco en relación a San Francisco de Asís. Y según sabemos, luego del cónclave, el cardenal Pumes, que fue arzobispo de San Pablo, era un fraile menor. Entonces él, en el momento en que ya lo eligieron, prácticamente le dice a Jorge Mario, al cardenal Bergoglio, le dice: no te olvides de los pobres. Y ahí ese fue el Francisco de Asís. Entonces desde ahí también, al asumir también la espiritualidad franciscana, tuvo que conocer, y eso se ve reflejado también en sus documentos, en el magisterio que nos dejó el Papa Francisco, primero con Laudato Si y luego con Fratelli Tutti. Es lo que me acuerdo bien, que están así muy marcados de la espiritualidad franciscana. ¿Usted le quiere mucho a San Francisco de Asís? Yo mucho de hermano Francisco. ¿Usted quiere pedirle algo a San Francisco de Asís para que Dios le conceda?
puedo intercesión, no puedo caminar. Muy bien, vamos a pedirle con la intercesión de María de San Francisco de Asís por nuestro querido hermano. ¿Su nombre, señora? Yo me llamo Estela, soy la mamá, él se llama Kevin. Ya. Un gusto, Kevin. Realmente. Siempre son bienvenidos aquí en la Casa Franciscana. Sí, desde chiquito vengo acá. Ah, desde chiquito vienen aquí, ¿eh? Ah, ya son del barrio. Sí. ¿Vienen desde hace mucho? Sí, bastante. Este se había suspendido antes por la pandemia y después ahora se volvió a retomar. Y ahora Porque estamos cerca. cada martes van a tener la misa con San Francisco de Asís. Ahí pueden venir, vengan siempre bienvenidos, ¿sí? Él no se pierde ninguna misa, contarle que él no se pierde una misa del padre. ¿Usted siempre viene a la misa del padre Víctor Cabañas? Yo me veo por YouTube. Por la tele, por YouTube. Todos los días veo. Todos los días la Santa Misa, muy bien. Y yo sé que Dios va a escuchar sus oraciones en su momento. Dios está contigo, Dios te ama muchísimo. Amén. Amén. Bendiciones, paz y bien. Paz y bien. Paz y bien. Buenas noches y para toda tu audiencia, teleaudiencia. Nosotros somos Tercera Orden Regular de San Francisco y bueno, alegría total. Y San Francisco fue luego también el santo de la alegría, porque uno no va a estar feliz, alegre si sabe que Dios le ama y que uno puede dar su amor también al prójimo. Y este año estamos celebrando la familia franciscana 800 años del Cántico de las Criaturas, ¿verdad? Donde Francisco alaba a Dios a través de su creación. Y es una invitación también a todas las personas a alabar, a bendecir, no a lamentarse siempre de porque esto me pasa, porque aquello, no, alabarle por las cosas sencillas, empezando por tantas cosas que el Señor día a día nos da. Y bueno, mensaje de humildad, de paz en este mundo de guerra y fuerza. Si estamos con Dios, tenemos esa fuerza, tenemos esa alegría, tenemos también esa energía para luchar por un mundo mejor. Aparte de la canción de las criaturas, el Cántico de las Criaturas, está también la canción Hazme un instrumento de tu paz. Sí, es un canto inspirado en toda la espiritualidad franciscana, ya hecho posteriormente, ¿verdad? Pero totalmente también dentro de la espiritualidad francisclariana, porque está Francisco y Clara, ¿verdad? Y entonces, hazme un instrumento de tu paz. Eso tenemos que ser, artesanos de la paz en este mundo, ¿verdad? Que necesita de esa paz. Jesús, nuestro Señor Jesucristo, nos dijo, felices los que trabajan por la paz, serán hijos e hijas de Dios. Así mismo, serán herederos de esta tierra. Y muchas gracias a ustedes por venir a nuestra casa. Esta es nuestra casa franciscana Tercera Orden y estamos abriendo otra vez ahora a la gente, ¿verdad? Como estabas viendo. Paz y bien. Paz y bien. Quería consultarle si le conocen a San Francisco así desde hace mucho tiempo o ahora lo están conociendo. Sería ya desde pequeño, prácticamente mi madre creció en la parroquia Jesús de Praga, una parroquia franciscana, entonces tengo esa experiencia ya desde chico, entonces me alegra mucho estar aquí y voy a estar siempre por aquí. O sea que vos conocés la historia de San Francisco, sus músicas, sus oraciones, sus canciones. En cuanto a lo cántico, no tengo mucha... ¿Hazme un instrumento de tu paz? Conozco, pero no, como que no se me da bien la nota vocal. Muy bien. Claro. ¿Y usted también hace mucho que sigue en este lugar con la familia franciscana? No, hace poquito tiempo, desde que estoy con él me hizo conocer la iglesia y también lo que es San Francisco. Sí. Iglesia Peregrina, en este momento concluimos todo lo que fue la jornada de hoy, 4 de octubre, día de San Francisco de Asís. Estamos muy felices, esperanzados, tantos jóvenes, tantas personas que están compartiendo toda esta fiesta. Tenemos también, al concluir, también vamos a ver las imágenes del guiso de San Francisco, un compartir con toda la feligresía de nuestra querida iglesia. Muy bien, nos disponemos entonces para iniciar los que acompañan a San Francisco. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació, miembros de Cristo. Hoy es el 4 de octubre de 2025, la fiesta de San Francisco de Asís, gran santo de la Iglesia Católica, el fundador de la congregación de los franciscanos. ¡Viva San Francisco de Asís! ¡Viva! Bendiciones para todo Paraguay y el mundo entero. Todo
todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos. Iglesia